Conmovedor. Yo creo que es la palabra que define este escudriñar en esta parte de la historia de Chile, contada por usted, Presidenta. Pero también profundamente emocionante verla aquí sentada, viendo este recorrido de una mujer resiliente que fue capaz de reconstruirse y transformarse en un líder que traspasó las fronteras también. A ver, bueno, es bien impresionante ver las imágenes, ¿ah? Y también agradecer a las actrices que eligieron para hacer. Yo nunca fui tan flaca. Pero la verdad que, y me impresionó que consiguieron la blusita igual a la que yo tenía en esa época, efectivamente. No, pero es bien impresionante porque parece que uno sabe toda esta historia, obviamente. Ver las fotos, ¿ah? Algunas fotos de amigos, de gente que está desaparecida, que aparecieron por ahí, es algo que siempre impacta mucho. Es verdad que yo estoy viva, que mi mamá también vivió, sobrevivió. Nosotros no fuimos ni asesinadas ni desaparecidas. En ese sentido yo siempre dije, comparado a otros, a lo mejor he sido una privilegiada. Pero uno tenía sus dolores. Y yo tuve mucha rabia por mucho tiempo. Hasta que de repente llegué a la conclusión, y yo creo que tiene que ver con una característica que mi mamá tenía muy fuerte y que no sé si se hereda o se aprende, que es la resiliencia. Y yo dije, la verdad que yo no puedo seguir con tanta rabia. Lo que yo tengo que hacer en mi vida es hacer todo lo posible para que nunca más en nuestro país pase una cosa como esa. Y eso hace que yo tome una serie de determinaciones, ¿no? Nunca imaginé, Francisco, que iba a ser ministro o presidente de la República, pero sí sabía que más que un problema civil y militar, era un problema político-militar, y que el mundo de la política no entendía suficientemente a los militares. Entonces yo decido no ser nunca poderosa, dije yo, entonces quiero tener el poder del conocimiento. Y por eso me dedico a estudiar defensa, para poder ser un interlocutor válido, ¿no?, con los militares que sentían que el mundo de la política era un mundo que no lo entendía, que no entendía el valor de la defensa, etc. Entonces, por mi historia, muchas de las cosas que yo fui haciendo después, ¿no? Y por eso después de estar trabajando en el Ministerio de Salud, hago el curso de la NEPE y después postulo a trabajar en el Ministerio de Defensa. La primera vez al entrar al Ministerio de Defensa todavía era como un poquitito sorprendente. Atemorizante, un pichintún, digamos, ¿no? Pero después la verdad es que creo que fue una súper buena decisión. Una súper buena decisión porque me permitió reencontrarme con el mundo militar. Y también a ellos les permitió ver que nosotros, los que pensábamos distinto, no éramos enemigos, no éramos unos monstruos, éramos personas que queríamos lo mismo para el país, para el futuro. No estábamos de acuerdo en el pasado, pero sí podíamos ponernos de acuerdo en el futuro. Y por lo mismo que yo, también con otro grupo de personas, de mujeres, postulaba que lo que era esencial en este país, y que sigue siendo esencial, es la amistad cívica. El que aprendemos a relacionarnos de una manera en que podemos ser adversarios políticos, pero jamás enemigos. Y yo siento que es algo que sigue siendo plenamente vigente 50 años después. ¿Y logró perdonar? A ver, yo no sé si perdón es la palabra, porque hay cosas que uno no puede perdonar. Los crímenes de lesa humanidad jamás van a ser perdonables. Las violaciones de derechos humanos jamás van a ser perdonables. El quiebre de la democracia jamás puede ser una excusa o ser perdonable, porque no se trata de perdonar, sino que se trata de decir, esto no es aceptable, ¿no? Podemos haber estado en variedades distintas. A lo mejor usted estaba en el tanque y nosotros estamos frente al tanque, por decirlo de una manera gráfica, pero lo que todos tenemos que ponernos de acuerdo, y yo creo que los 50 años después, para eso tiene que servir, es que nunca más quiebre de la democracia, nunca más violación de derechos humanos, nunca más crímenes de lesa humanidad. Lo que sí, por lo tanto, cuando hay personas que han sido victimarios, yo no sé si corresponde perdonarlos, más bien corresponde que haya justicia, ¿no? Lo que corresponde es que uno pueda reencontrarse con la sociedad en toda su diversidad. Además, imagínense, uno entraba a un ministerio, iba al primer Parlamento Democrático y estaban sentados varios parlamentarios que habían sido miembros del gobierno de Pinochet. Y uno tenía que ir a defender una ley, conversar con ellos. Ese fue todo un proceso bien especial. Yo no era nadie, yo era una funcionaria pública nomás, no me tocaba a los altos niveles. Pero imagino que debe haber sido un periodo muy difícil seguramente
en los programas con el presidente Elwin, él va de haber explicado cuáles eran los desafíos enormes de gobernar con un Pinochet como antijefe, después en el Parlamento, ¿no? Así es. Claro. Ya había sido primera ministra de Salud, primera ministra de Defensa y primera presidente de Chile. Sí. ¿Era difícil? ¿Se sentía una presión particular el hecho de ser mujer? Que en general la mujer también la veía, la mujer en Chile la veía como un sueño ver a una mujer en la presidencia de la República. ¿Usted sentía una presión particular por eso, a diferencia de sus antecesores? Mire lo que decían las mujeres. Bachelet, nuevamente las mujeres entramos a la moneda y esperamos que se respeten y se valoren nuestros derechos. Feliz de que sea una mujer presidenta de Chile. Salimos todas iguales de blanco con la manda presidencial. Sí, ahora mandamos nosotros, las mujeres de Chile. Si yo no hubiera sido ministra de Defensa, como ministra de Salud, nadie me hubiera visto como posible presidente de la República. Porque el ministro de Salud es una persona que cuida, que es como lo más femenino, ¿no es verdad? Es cuando yo aparezco como ministra de Defensa, desde mi historia, que puedo llevar una buena relación con el mundo militar, no vamos a guerra, ¿no es verdad? No. Y además, en unas evacuaciones Mira, me subo al esta tanque. imagen, y se sube al tanque. Yo creo que eso fue una de las cosas importantes. Hay un antes y un después de esta imagen. Sí, y además un antes y un después, porque varios parlamentarios amigos, cuando yo empecé a subir a la encuesta, me decían, ¿nos puedes prestar un tanquecito para el fin de semana? Entonces, teníamos reunión de gabinete con el presidente Lago y le dije, presidente, llegué hace 2 cuadras con la tanqueta porque si no ustedes creerían que estamos haciendo un golpe de Estado. Le dije, así que, no, pero lo que quiero decir es que fue súper importante para mí el apoyo a las mujeres y muy lindo lo que, por ejemplo, las mujeres mayores me decían cosas como, ya me puedo morir contenta porque veo una presidenta mujer. Y las niñitas, cuando yo era ministra de Salud, me decían, yo quiero ser doctora, ahora me decían, yo voy a ser presidenta de la República. Entonces, yo creo que fue muy importante ser la primera presidenta, pero además para asegurar un programa de gobierno que fuera para todos, más justicia, más igualdad, todo aquello, los desafíos, tratar de disminuir brutalmente la pobreza, junto con el crecimiento del país y todo, el desarrollo, pero a la vez un programa de género, de ver cómo podíamos cortar las brechas de género tan brutales que había en nuestro país. ¿Usted siente que fue el primer gobierno feminista que hubo aquí en Chile? A ver, yo tuve 50% de mujeres ministras y 50% de hombres y también tratamos de los subsecretarios. Y yo quiero decir en el mundo, porque después España y otros, pero nosotros fuimos los primeros. Bien. Bien, bien. Y yo creo que fue feminista, aunque no nos catalogamos en esa época así, ¿no? Pero era por lograr que las mujeres tuvieran el espacio que se merecían, digamos, todas las oportunidades y derechos que toda mujer se merece, ¿no? Pero también partimos pensando en cómo cambiamos esta mirada discriminatoria, ¿no? Sí. Entonces, en las salas cunas, por ejemplo, poníamos afiches donde era la reina, no el rey, y empezamos a contar historias. Bueno, el presidente Lagos ya había hecho algo donde era ministro de Educación, había revisado los textos, o Sergio Vitar, uno de los dos, y cambiado algunas cosas que eran muy machistas, ¿no? Por ejemplo, el doctor siempre era un hombre, en cambio la enfermera y muy sexy, curvilínea, minifalda, era mujer. Entonces empezaron a cambiar esas imágenes, que de alguna manera, inconscientemente, van generando un sesgo, van generando estereotipos, van generando discriminación con respecto a las mujeres. Entonces, trabajamos en todas esas líneas, pero también trabajar con los padres y apoderados para que también ellos entendieran que hay que aprender de chiquitito el respeto por uno por el otro. Presidenta, volvamos un poco a su primer mandato, que hay que decir, la luna de miel duró bastante poco porque salieron todos los estudiantes a la calle para derogar la LOCE y se generaron unos movimientos sociales de gran envergadura, porque no solamente fueron estudiantes que se fueron sumando, sino que además los padres, los apoderados. ¿Cómo se enfrenta una situación recién llegando a la moneda con ese nivel de fervor? A ver, lo primero que yo quiero reconocer claramente, que cuando yo había hecho campaña por todo Chile, todo tenía muy claro la desigualdad ante la salud, pero no tenía tan claro el déficit de infraestructura y de calidad de la educación, o sea, la profundidad de eso. Y por eso que yo le puse más prioridad a otras temáticas, a las pensiones, a la salud. Y cuando empieza este movimiento de muchachos, ¿no es verdad? Bueno, ahí yo empiezo a tratar, estábamos recién llegados prácticamente a averiguar, pero ¿qué pasa con la educación? Y ahí nos damos cuenta el estado de la educación, ¿no? Y por cierto, se empieza a tratar de
negociar con los estudiantes y finalmente se llega a ciertos acuerdos. Pero el problema, esto eran los pingüinos, es decir, eran estudiantes secundarios, que no tenían una estructura como en las universidades, que tú puedes hablar con deputados representantes. Ellos tenían asamblea y todo lo decidían por asamblea. Entonces era mucho más difícil avanzar en acuerdos. Pero finalmente le dimos la prioridad que se merecía y yo lamenté no haber tenido tanta claridad al comienzo. Es interesante, o sea, hay ciertas cosas que usted en la perspectiva del tiempo dice, ahí me faltó algo. A ver, yo era ministra del gobierno anterior, ¿no es verdad? Pero era ministra de Salud y de Defensa. Sí. Y nunca sentí que hubiera ese diagnóstico tan clarito. No lo sentí, porque si no yo lo hubiera asumido dentro de mi programa de gobierno. Si el programa de gobierno no lo hice yo sola, trabajamos con un montón de gente. Y claro, teníamos algunas cosas en educación. Pero por eso digo, en la profundidad del tema es lo que probablemente uno no tenía. Así en sentido de cuán complicado, o sea, escuelas que no tenían vidrio, no es verdad, baños en mal estado, en fin. Y usted lo nombró recién, claro, estos movimientos estudiantiles, estos movimientos sociales que se estaban viendo, fueron creciendo y después vinieron los universitarios, que también empezaron a aparecer líderes importantes, que finalmente esos líderes hoy están en La Moneda, que fueron bastante críticos con sus gobiernos, con los gobiernos de la concertación, pero déjeme decirle, a mí me sorprende lo leal que ha sido usted con estos jóvenes que están en el poder, pero la lealtad hacia ellos ha estado constante, siempre, permanente, en cada una de las cosas que hacen. Cuando yo era presidenta, el presidente no me quería mucho, el presidente Boric. Y hacía críticas, ¿no es verdad? Yo lo invitaba igual a las visitas a Magallanes, no iba, hasta que empezó a ir. Y en alguna comida, almuerzo en el NAP, yo lo escuché hablar. Y su crítica a los partidos políticos era una crítica que yo compartía, lo decía, bastante. O sea, el tipo de temáticas que él sacaba a colación, yo decía, él tiene parte de razón en esto, tiene mucha razón. Yo creo que ellos son personas comprometidas con la justicia social, con la igualdad, ¿no es verdad? Y yo voté por este presidente y yo quiero que le vaya bien. Y por lo tanto, en todo lo que yo pueda contribuir justamente desde la óptica de lo que decía antes y lo que decía en el documental, desde la óptica de aprender que podemos pensar distinto, pero que tenemos que dialogar y que este es un país de todos y que no nos podemos permitir reproducir errores del pasado, ¿no? Y yo en todo lo que pueda ayudar en ese sentido lo voy a seguir haciendo, porque yo quiero mi país, amo mi país y creo que si al gobierno le va bien, nos va bien a todos, ¿no? Y yo en ese sentido, aunque me critiquen, la verdad, voy a hacerlo, porque yo no ando buscando aquí aplausos, ando buscando tratar de apoyar. Yo creo que el presidente Boric hace poco hizo un balance de los 30 años, que fue distinto a lo que probablemente él pensaba. Si yo dijera palabras de mi padre, otra cosa es con guitarra, vale decir, es distinto ser activista político, dirigente estudiantil, parlamentario, que ser gobierno. Cuando aparecieron las protestas en el 2019, usted habiendo sido presidenta, ¿tiene la sensación de que se podría haber hecho algo más en ese recorrido? Yo tengo la sensación que si no hubieran metido en el congelador el proyecto constitucional que yo mandé, a lo mejor, no digo que se hubiera evitado todo, pero a lo mejor otra forma. Porque mire, muchos de los problemas también existieron en mi gobierno, pero la gente no salió a la calle en ese estallido social de esa manera. Y yo tengo la percepción de que porque la gente entendía que nosotros no hemos podido lograrlo todo, pero que estábamos súper comprometidos por su bienestar, comprometidos por subir las pensiones dentro de lo que pudiéramos, comprometidos a mejorar la salud. Pero yo creo que en un momento hubo situaciones, como esto de decir que la gente, porque estaba aburrida, iba a los consultorios y se quedaba conversando cuando no la atendían por hora, o decir que se levantaran más temprano para que el metro... O sea, yo creo que hubo elementos que hicieron detonar algo, un malestar que existía, pero que se exacerbó, ¿no? Pero, Presidenta, ya que habló de su proyecto de Constitución, que fue presentado, porque fue un trabajo que duró un par de años con los cabildos y todo, pero se presentó justo al final. ¿Hubiese sido mejor presentarlo quizás un poco antes? No, ese Chile quizás no estaba preparado. ¿Qué sensación
le queda con respecto a ese punto? Lo primero que yo quiero decir que el proyecto que nosotros mandamos era mucho menos ambicioso que lo que después en las calles se percibió como la necesidad de una asamblea constituyente, que era como la consigna, ¿no es verdad?, en el estallido. Y por lo tanto tenía una mirada distinta porque era otro momento político, ¿no? Pero para nosotros era clave la participación de la ciudadanía. Y yo no sé el número definitivo, cuánto participaron más de 200.000 personas a lo largo de Chile, en los distintos, desde los ELA hasta los cabildos regionales, nacionales. Y fue un proceso súper democrático. Primero le enseñamos a la gente qué es lo que era de rango constitucional y qué no, porque la gente no sabía, ¿no? Entonces todos llegaban a pedir cosas que eran materia de ley y de presupuesto. Entonces yo creo que ese proceso valió mucho la pena. Participaba la gente en sus casas, en la junta de vecinos, en distintos lados. Pero tampoco podíamos hacerlo así a la rápida, tenía que ser un texto que representara lo que la gente había dicho, pero que además tuviera como un rango de constitucional. Entonces lo presentamos apenas pudimos, ¿no? Pero quisimos darle el espacio a la gente de participar muy fuertemente. ¿Qué sensación tiene de haber tenido? Porque hubo participación ciudadana, pero fracasamos. En ese periodo de estallido social yo he hablado 5 veces con el presidente Piñera. O él me llamaba o yo lo llamaba para decirle lo que me parecía que no era bueno, para decirle que sacaran las Fuerzas Armadas de la calle, que no había un enemigo interno, o para decirle que revisaran los protocolos, porque que hubiera tanta gente que había perdido un ojo, 2 ojos, o más que eso, significaba que había protocolos en el uso de la fuerza, digamos, para pública, que estaban, yo ya como alta comisionada, me tuve que estudiar todo eso, cómo eran los protocolos. Y yo conversé con él muchas veces y tratar de darle consejos y sugerencias que pudieran servirle, porque cuando uno estaba en ese papel, ¿no? Aunque ellos hayan sido oposición a mí, uno dice, pucha, ¿cómo ayudo? ¿No? ¿Cómo ayudo para que esto salga adelante? Estamos en un nuevo proceso, no sabemos los resultados de este nuevo proceso. Viendo las enmiendas que se han presentado, es un desafío importante, pero ojalá que haya mirada de Estado, que es lo que le pedí el lunes pasado a los comisionados y a los consejeros, que tengan mirada de Estado. Y una de las dificultades tal vez en la política son los tiempos políticos que no se ajustan a las necesidades estratégicas. Cuando tú eres electo cada 4 años, parlamentario por ejemplo, cuando tú piensas en leyes que son más bien estratégicas, la tentación que puede haber es más bien decir qué apoyo para ser reelecto, más que qué es lo que necesita el Estado, el país. Pero ahí no hay solución, porque no se trata de tener gobiernos de 6 años, porque si te toca un mal presidente eso es una pesadilla, ¿no es verdad? Y tampoco es solución que los parlamentarios estén eternamente. Entonces, yo creo que es una tensión que tiene el régimen político, que no es fácil de resolver, pero que uno buscaría que las personas que son electas por la ciudadanía puedan siempre tener esa mirada de Estado. No hay que ser presidente nomás para tener mirada de Estado. Cuando uno piensa en lo que quiere la gente, en lo que necesita la gente, uno puede tener esa mirada más estratégica. Si no, uno se queda en lo táctico, ¿no? Estos 3 años, estos 4 años. Y otra de las dificultades que tiene esto es que en un gobierno de 4 años hay elecciones entre medio municipales, de gobernadores, parlamentarios, presidenciales. Lo que hace que después del segundo año de gobierno hace muy complejo gobernar. Porque la posibilidad de llegar a acuerdos cuando lo que está es va a ser electo tú o yo, ¿no? Es bastante más difícil, ¿no? Pero por eso yo quiero volver a 50 años, porque tenemos que aprender de lo que no logramos 50 años atrás, donde la política fracasó. Volvamos a la inauguración del Museo de la Memoria, donde usted dijo, la memoria permite que transitemos desde el dolor hasta la certeza del nunca jamás. Yo logro comparar el informe Baleg, el informe Rettig y el Museo de la Memoria como hitos importantes, concretos, tangibles, en respeto y a reconocer nuestro recorrido republicano y en esta recuperación de la democracia para dejar la dictadura. Incluso en el proceso de creación del proyecto del Museo de la Memoria fue muy criticado, hubo muchas trabas. Hasta el día de hoy hay muy malas frases en torno a ese tema. Pero a mí me parece fundamental que todos los chilenos y todos el mundo sea capaz de ir y visitar y encontrarse con esa etapa fundamental de nuestra historia, por lo que usted dijo. A ver, primero que nada, nosotros decidimos hacer un museo de los derechos humanos, de memoria y democracia, porque creíamos que era necesario. Porque creemos que cuando uno
no conocen la historia, cuando uno piensa que hoy día el 70% de los chilenos no habían nacido para el golpe de Estado y que tienen versiones diversas, y yo espero que estos programas ayuden mucho a que la gente conozca más, el riesgo, como decía yo, es que pueda reproducirse malas prácticas políticas, negar lo que pasó, ¿no? Y yo lo he visto, negacionismo, justificación de cosas que son injustificables, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que el Museo de la Memoria mantuviera esta memoria que nos permite volver a vivir o vivir lo que pasó y sacar conclusiones. ¿Qué fue la idea y la instrucción que dimos? Primero, enviamos aquí personas que están aquí a visitar museos por todos lados. Y fueron al Museo del Apartheid en Sudáfrica, al de la Cruz Roja en Ginebra y así muchos otros. Y aprendimos bastante del museo, el grupo que estaba dedicado a esto. Pero la instrucción que dimos de permanente fue datos, hechos, testimonios, no interpretaciones. Que cada cual saque la interpretación. Porque cuando la verdad es tan brutal, es suficientemente fuerte para que la gente saque conclusión, ¿no? Pero esa era la idea. Mostremos esta parte de la historia de nuestro país, de manera que las futuras generaciones valoren la democracia y entiendan que el pasado no lo podemos cambiar, que a lo mejor hasta en el pasado podemos no estar de acuerdo, pero que el futuro lo tenemos que construir en común, entre todos nosotros, y que eso es responsabilidad de todos nosotros. Y me encanta ver que al museo van colegios enteros, porque los chicos aprenden, miran, muy sorprendidos. No sé qué les pensarán después, pero al menos les entrega, yo diría, un conocimiento muy fuerte. Cuando uno ve ciertas encuestas que dicen que hay un número de jóvenes, no recuerdo el número exacto, pero no es menor, que dice que el mejor gobernante de la historia de Chile es Pinochet y que la democracia no tiene valor y que da lo mismo un gobierno democrático o autoritario, yo creo que tenemos que preocuparnos en serio. Hubo un encuentro con una de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, que fue Carmen Gloria Quintana, y ahí se abrió una puerta interesante, que era la posibilidad de cerrar Punta Peuco. ¿Qué pasó ahí? Que lo digo porque, claro, hemos transitado en estas conversaciones entre el Penal Cordillera, Punta Peuco, siempre cuestionado, siempre con ganas de cerrarlo y todo. Y ahí se abrió una puerta hasta donde nosotros como ciudadanos entendimos. Pero finalmente seguimos ahí. Yo quería cerrar Punta Peuco, di la instrucción, no se produjo. No voy a entrar en más detalles. Hay una pequeña traición, parece. O algo pasó. Algo pasó, digamos. Pero su ánimo era cerrarlo. Sí, y teníamos el local para trasladarlos. Estaba. En Colina. Habíamos preparado un local para trasladarlos a Colina, a la cárcel de Colina. ¿Y se podría haber hecho antes? Porque fue justo al final del gobierno, si no me equivoco, ¿no? Es que hubo que generar todas las condiciones operativas y logísticas que tuvieran, por un lado, la dignidad que todo preso se merece, ¿no es verdad? Y que, además, la seguridad que se requería. Una de las enmiendas que han presentado algunos partidos ¿Sí? es que los mayores de 75 años que están privados de libertad debieran ir a tener arresto domiciliario. De los 200 y tantos, como 180 son por violaciones de derechos humanos. Creo que no sería justo para familias como la de una gente muy querida mía, que recién 47 años después que su padre fue asesinado, la semana pasada han tenido justicia. O sea, hay muchas familias que no han tenido justicia en este país. Y por lo tanto, creo que es un tema súper complejo. Yo creo que los presos, los victimarios también, merecen respeto, dignidad en términos de las condiciones de privación de libertad. Pero nos parece que es una enmienda un poquito, ¿cómo se puede decir?, hecha para un sector específico. No es una preocupación por mayores de edad que, está bien, hasta mayores deberían irse a la casa. Y hay otra enmienda también compleja que pretende eliminar el aborto en 3 causales. Claro, no lo que dice. También fue de su gobierno. No lo dice explícitamente. Ahí hay varias enmiendas. Una que dice el derecho del niño desde la concepción, otro el derecho del niño al nacer, ¿no es verdad? Pero claro, si eso se constitucionaliza, obviamente el paso siguiente es declarar inconstitucional el proyecto, la ley de por 3 causales, ¿no? Entonces, a mi juicio, el tema anterior es un retroceso en derechos humanos y en justicia. A mi juicio, además la enmienda para terminar con la paridad de salida, ¿no?, en la votación electoral,
es un retroceso de los derechos de las mujeres, muy importante. Yo creo que todas las personas tienen derecho con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos a tener su opinión, y que el Estado no le puede imponer a ninguna mujer una sola opción. Pero lo que el Estado tiene que hacer es presentar un grupo de opciones y que cada mujer, de acuerdo a sus valores y principios, a sus creencias, a sus posibilidades prácticas, ¿no es verdad? También pueda decidir si quiere tener hijos o no, cuántos, cómo los espacía, o si quiere tener una interrupción del embarazo por la forma que la ley determine. Entonces, yo de verdad creo que tiene que ser un derecho a las mujeres, ¿no? No puede ser que las mujeres tengamos derecho a votar, a elegir, a ser electa, a ser presidenta. Es decir, como todos los derechos desde una parte del cuerpo para arriba, pero el resto del cuerpo ya no tenemos derecho. Eso me parece una situación muy rara. Usted le abrió las puertas a las mujeres 2 veces en este gobierno. ¿Cree que hay alguna deuda? ¿Falta algo para hacer que a usted le gustaría? No pensando en que vuelva a ser presidenta, que no, gracias. No, gracias. Pero hay algo que Debería le haber dicho gustaría. no, gracias. O sea, siempre hay cosas que quedan por hacer, ¿no? Y yo creo que con respecto a temáticas como la mujer, el problema principal muchas veces es que logramos buenas leyes, ¿no? Bueno, la interrupción del embarazo por 3 causales, pero también hubo un montón más, tanto desde el punto de vista de las pensiones, ¿no es verdad? El bono por hijo nacido vivo, la pensión de la dueña de casa, o sea, en muchas áreas hubo mucho avance, ¿no? Pero siempre hay áreas que por temas de prioridades, por temas de apoyo político, ¿no es verdad?, o por temas de recursos, no se logra avanzar suficientemente. Yo creo que un nuevo gobierno tiene que tomar esas banderas, mirar lo que se avanzó, lo que queda por hacer, impulsar nuevas medidas, como la ley Papito, como cosas que este gobierno ha mandado también, ¿no es verdad? Papito Corazón, creo que se llama. Entonces, sí, a mí me hubiera encantado que en la Constitución hubiera dicho que a igual trabajo, igual salario entre hombre y mujer. Hicimos una cosa intermedia, no fue posible, según algunos constitucionalistas no se podía colocar eso en la Constitución. En fin, hay cosas que me hubiera gustado más porque en nuestro país todavía la brecha de género es brutal. Hemos avanzado, por supuesto, hemos disminuido mortalidad materna, tenemos niñitas estudiando, profesionales, tenemos mujeres, ahora tenemos hasta directoras de la SOFOFA y de otras instancias empresariales que son mujeres, ¿no? Uno va a una empresa y hay muchas más mujeres ejecutivas, pero todavía hay brecha salarial, ¿no es verdad? Todavía hay brecha en todo lo que son estas áreas que le llaman la STEM, que es la ciencia, la tecnología, las matemáticas, y es porque en la educación tenemos que revisar qué nos está pasando, que las niñas en general no optan por ese tipo de carreras o de estudios que son los vinculados al desafío futuro, de la innovación. Fíjese que hubo un presidente, le llaman presidente a los rectores nuestros de la Universidad de Harvard, que dijo que las mujeres no teníamos cerebro para las matemáticas. Fue su último día como presidente de la universidad, porque claramente es una brutalidad decir una cosa así. Pero yo siempre me he preguntado por qué. ¿Qué pasa en nuestro sistema educativo? Que las niñitas sencillamente no son atraídas de manera relevante. Siempre hay mujeres. Tenemos mujeres científicas, ¿no es verdad? Físicos, tenemos mujeres astrónomas, tenemos. Pero es mucho menor medida que en otras áreas que además son más mal pagadas, con menos oportunidades. Entonces, hay un conjunto de cosas que yo creo que uno tiene que seguir haciendo para que las mujeres se puedan cerrar estas brechas. Porque fíjese, las estimaciones de ONU Mujeres es que si seguimos, obviamente algunos países están mejor que otros, pero globalmente si seguimos con el ritmo actual, vamos a demorar 286 años en tener paridad, autonomía económica, paridad política entre hombres y mujeres. Un poquito mucho, ¿no es cierto? Un poquito mucho. Entonces hay que acelerar todo lo que sea para apoyar a las mujeres para que tengan las mismas oportunidades de derecho que los hombres. Por favor, le invito a ponerse de pie. Usted no solamente vivió, sino que también padeció los horrores de la dictadura. Por eso este viaje y este recordar, esta memoria que compartió con nosotros hoy día ha sido profunda e inmensamente emocionante. Y ahora le quiero invitar también a pensar en estos 50 años más, que veo que tiene muchas ideas, muchos anhelos, para dejarlo aquí plasmado en este libro, pensando en
¿qué pasaría? ¿Cómo imaginamos el Chile en 50 años más? Lo que es seguro, Francisco, que yo no voy a estar en 50 años más. Pero Yo tampoco, por eso pero- mis deseos y anhelos los Maravilloso. queremos dejar plasmados. Sueño con un Chile en 50 años más, donde volvamos a tener un sentido de unidad, a la importancia de lo colectivo, de ese nosotros que nos pueda identificar como una nación. Un Chile más justo, más igualitario, donde los derechos de todas y todos sean respetados y la dignidad sea un valor relevante. Un país que nos cuidemos, que cuidemos nuestra forma de relacionarnos, de hablarnos, con respeto a las diferencias, pero con la capacidad de dialogar y de enfrentar los desafíos con una mirada de Estado, con una mirada de lo que el pueblo de Chile necesita. La unidad podrá forjarse si incluimos y no excluimos, y si logramos darle a todos quienes viven en Chile una vida más justa, más digna y con más felicidad. Michelle Bachelet, agosto 2023. Es un recorrido histórico, sensible, emocionante con nuestra historia. Eran tiempos difíciles. Nunca dimensionamos que lo que iba a pasar era tan horroroso como lo que pasó. Yo no podía creer que eran aviones bombardeando la moneda. Mi país, cierto, enloqueció. Hay heridas que nunca fueron cerradas. Lograr que ellos abran su corazón, su memoria, sus recuerdos. ¿Qué hizo? ¿Quién le habló? ¿Por dónde salió? ¿Qué miró? Vamos a conocer no a los presidentes, sino a las personas. Es una mirada de cómo ellos vivieron el 11 de septiembre de 1973 y los años venideros. Chile puso su confianza en ellos y hoy nos cuentan su historia. Elegidos es un programa que responde al compromiso y a la responsabilidad que como medio de comunicación tenemos con la sociedad, con nuestro país, frente a los temas relevantes tanto desde el punto de vista histórico como de los procesos sociales. Hay nuevas generaciones que están viendo, entonces necesitan tener un elemento fidedigno. Estamos orgullosos de hacer un producto con buena factoría, con respeto, como te decía, y con ganas que la gente lo pueda entender y leer como nosotros queremos. Qué bueno volver a escuchar a los presidentes.